Si estás por aquí, hola, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre diferentes fórmulas de copy que puedes utilizar en tu día a día a la hora de trabajar y que te va a ayudar a, en definitiva, llegar a más clientes, conseguir mejores resultados y organizar la información a la hora de trabajar. Siempre que hablo de fórmulas de copy, me gusta hacer el típico aviso para navegantes, que sé que soy muy pesado, si me has visto en algún sitio más, pero la verdad es que lo encuentro muy importante. Y es básicamente lo siguiente. Cuando muchas personas, cuando empiezan a conocer fórmulas en todo el tema del copy, lo que les pasa es que empiezan a dejarse llevar demasiado por las fórmulas. ¿Por qué digo esto? Porque empiezan a intentar organizar siempre la información partiendo de fórmulas. Por ejemplo, van a redactar una campaña de Facebook y lo que hacen es eligen una fórmula y adaptan información a la fórmula. Esto es la forma errónea de hacerlo. ¿Por qué? Es mucho más interesante primero saber qué vas a decir, luego buscar la fórmula que mejor se adapta tanto a ese mensaje como a la plataforma en la que estés, y ya en ese momento es cuando te preocupas de cómo organizarlo. Pero antes es mucho más potente tener todo el mensaje, porque al final es lo que va a conseguir que las ideas no las hayas limado antes de empezar y no hayas eliminado muchas ideas potentes, sino que de verdad puedas estar en temas que de verdad importan. Así que bueno, una vez el aviso para navegantes está hecho, vamos ya con todo el tema del copy, vamos ya a trabajar de la mejor manera posible y a ver qué podemos sacar hoy de aquí. Para empezar, bueno, pues tenemos 10 fórmulas, como decía, es la fórmula KISS, la fórmula PAS o Pastor, la fórmula AIDA, la fórmula de las 4 U's, la fórmula de las 4 P's, la fórmula BAB, la fórmula FAB, la fórmula EDG, la fórmula objetivo, beneficio y tiempo y la fórmula PA. Por cierto, si alguno quiere profundizar en cualquiera de ellas, que sepáis que en copymelo.com/guías tenéis una guía de todas y cada una de ellas totalmente gratuitas, donde podéis entrar y inspeccionar y profundizar y ver ejemplos, etcétera. Ahí vais a tenerlo todo y vais a tener todo el tiempo del mundo para poder verlas sin ninguna clase de problemas. Así que bueno, una vez esto está claro, vamos ya con el tema que nos ocupa, vamos ya con cada una de las fórmulas para no tenerte aquí también hasta mañana. Y ya sabes que si estás ahí, tienes alguna pregunta, alguna duda, la puedes lanzar en directo. Si no, recuerda que muchas veces estos vídeos después se suben a YouTube unos cuantos días después para aprovechar pues todo de lo que hemos hablado, para que no se pierda, que otras personas que a lo mejor no están en Twitch puedan disfrutarlo, que por ahora en YouTube somos muchísimos más, y entiendo que a lo largo del tiempo seremos muchísimos más. Pero bueno, esto es lo importante, esto es lo que quería decir, y ahora ya podemos ir un poquito más al lío. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos hablar de fórmulas? Pues para empezar, yo creo que la más interesante siempre es la fórmula KISS. No sé si alguna vez has escuchado hablar de ella, pero la fórmula KISS implica lo siguiente. Son las siglas de Keep It Simple, Stupid. Manténlo simple, estúpido, si lo traducimos a español. Y básicamente lo que quiere decir es que una de las bases para poder realizar un buen trabajo como copywriter siempre está en el hecho de hacerlo lo más simple, lo más fácil, lo más sencillo posible. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera yo creo que todos sabemos escribir y que si nos ponemos a ello todos tenemos la capacidad para escribir. Pero ¿qué pasa? Que en el colegio, en el instituto, en la universidad nos han enseñado a escribir de manera que es terrible. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que nos han enseñado a escribir de una manera en la que parece que en cuanto nos sentamos delante del teclado perdemos cualquier tipo de sensación, diversión y personalidad que tenemos y nos ponemos a escribir como si fuéramos unos puñeteros autómatas y no tuviéramos ni idea de lo que estamos diciendo, de lo que queremos decir, etcétera. Y esto es uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de escribir cualquier elemento. Y no es por nada, es porque no nos han enseñado a hacerlo. Y por eso cuando nos ponemos a escribir, leíamos unos párrafos enormes, mezclamos ideas, etc. Y esto no funciona. Yo creo que te pongas ahora mismo en la mente de cuando tenías que hacer algún examen de un tema que no controlabas para nada. Piénsalo un momento, ¿vale? Uno de esos temas donde no tenías absolutamente ni idea de nada. ¿Qué es lo que hacías? Lo que hacías normalmente era enrollar lo máximo posible para que a ver si así podías rascar algún punto de alguna manera y podías conseguir algún tipo de resultado cuando el profesor lo viera. ¿Qué pasa? Que esto, si se lo haces a un cliente potencial, lo que va a hacer es, oye, chaval, deja de marearme, no te voy a comprar porque no me fío, se nota que me estás haciendo el lío. ¿Y por qué se dice esto? Porque al final cuando tú quieres transmitir algo fácil, algo directo, algo sencillo, es porque controlas de verdad y no tienes nada que ocultar. Cualquier tipo de mensaje que sea muy de dar vueltas, que sea muy extraño en este punto de vista, lo que sucede al final es precisamente lo contrario, que cuando te quieres dar cuenta te están intentando liar algo por ahí. Así que no es la mejor alternativa nunca. La fórmula KISS al final está basada en 3 ideas muy importantes, o por lo menos yo la concibo así, que son párrafos sencillos, son frases sencillas y es un lenguaje que tu cliente final pueda entender.
En cuanto a párrafos sencillos, es una de las cuestiones más importantes. Uno de los principales problemas que vas a poderte encontrar en internet es que hay párrafos enormes. De hecho, yo ayer lo compartí por Twitter, me encontré un párrafo en el que estaba leyéndome un artículo de filosofía que me parecía súper interesante de cómo Platón relacionaba, cómo la idea de muerte de Platón nos había podido configurar la sociedad hoy en día, que tampoco te lo voy a contar aquí porque no soy ningún experto en filosofía, pero me gusta mucho. Y el problema era que me costó horrores leerlo, y lo leí porque hice el empeño de leerlo, y el problema era que había párrafos que a lo mejor tenían 15, 20 líneas, y decías, ostras, si te metes en un libro, pues a lo mejor encontrar un párrafo así pues no es un problema, porque bueno, es un libro, estamos acostumbrados, etcétera. Pero en el ordenador o en internet nadie lee así. De hecho, uno de los principales problemas es que no solo leemos en el ordenador, sino que leemos también en el teléfono móvil. ¿Y qué implica esto? Que a lo mejor un párrafo de 10 líneas en un ordenador, en un teléfono móvil, ¿cuánto puede ser? 17, 18. Es infumable, se vuelve un bloque de contenido así de grande y no hay ni Dios que lo vea, no hay ni Dios que quiera verlo. Eso es infumable. Entonces los perdemos, así que como idea general, tener 3 o 4 líneas como máximo como párrafo suele ser un buen margen para poder redactar de una manera simple, sencilla y que sea elegante también. Eso sí, al mismo tiempo, que no pasa nada, si en un momento hay que hacer una excepción y ir un poquito más porque esté justificado, de la misma manera que no pasa nada si pasa justo lo contrario, que tengas que hacer frases de una línea. Yo hago frases de una línea muchas veces y oye, no pasa absolutamente nada. El siguiente punto son las frases, y evidentemente va de la mano. Si quieres párrafos sencillos, necesitas frases sencillas, no hay mucha más tutía. ¿Qué significa que una frase sea sencilla? Pues que sea sujeto, verbo, predicado. No nos vamos a complicar demasiado, vamos a evitar las subordinadas, etcétera, porque al final lo único que va a hacer es perder la atención del cliente. Piensa que cuanto el cliente menos te entienda, menos posibilidad hay de que te compre. Pero no por nada, sino porque lo mismo de antes, no va a poder confiar en ti. Entonces, cuanto más masticado se lo demos, mucho más sencillo va a ser el hecho de poder mantener la atención, de poder tenerla ahí y, en definitiva, de poder llevárnoslo hacia nuestro terreno, hacia nuestra venta. Y para ello, frases sencillas. ¿Quiere decir esto que nunca puedes utilizar una frase larga? Para nada. Quiere decir que como base tengas frases más sencillas. Pero es muy importante que juegues con diferentes tamaños, porque esto al final lo que va a permitir es que le des mucho más ritmo al texto. Y por último tenemos la idea de utilizar un lenguaje que sea accesible para el cliente final, porque si imagínate que quieres un taller de coches y me quieres hablar de lo bueno que eres reparando coches. Si a mí me empiezas a hablar en términos técnicos, por mucho que yo pueda tener un coche, no me voy a enterar de nada porque no sé de mecánica. Entonces la clave está en hablar en ese lenguaje. Muchas veces se dice lo de, no, hay que hablar siempre en el lenguaje que entienda tu abuela. Y esto tampoco es así como tal. Esto es como muy generalista, que entiendo por qué se dice, pero no hace falta hacerlo así. Simplemente hay que buscar a ese cliente qué lenguaje necesita y cómo te puede entender. ¿Qué significa esto? Pues significa que si tu cliente es profano en la materia, como puedo ser yo en reparaciones de coches o en mecánica de coches, pues evidentemente me tienes que hablar como si mi abuela lo pudiera entender. Pero si en lugar de eso estás hablando a Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, sobre tecnología, no le puedes vender un teléfono móvil o un ordenador como me lo podrías vender a mí, sino que se lo tienes que vender de forma técnica, precisa, etc. Con ello lo que quiero decirte es que no aceptes nunca ideas generales, sino que buscas siempre esos patrones, esos puntitos que van a poder hacer que todo vaya mejor en el caso concreto. Vamos a pasar a la segunda fórmula, que la segunda fórmula que te tenía preparado por aquí es una de las más famosas que existen, y es la fórmula PAS y la fórmula Pastor, que seguro que has escuchado hablar de ellas, son muy famosas y la verdad es que funcionan bastante bien. Mira, te lo voy a sacar aquí para que la puedas ver. Básicamente, la fórmula Pastor, por decirlo así, es una versión evolucionada de la fórmula PAS, pero vamos a empezar con la fórmula PAS. La fórmula PAS está compuesta por 3 partes. Oye, lo bueno del copy es que siempre las fórmulas están compuestas por las letras de la palabra que se refieren, ¿no? Entonces no te tienes que complicar nunca demasiado la vida. La fórmula PAS es problema, agitación y solución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de problema nos referimos a la idea de que tu primer impacto con tu copy dentro del texto tiene que ser que tu cliente pueda imaginarse ese problema que tiene, esa duda, ese quebradero de cabeza y decir, ostras, pues es verdad, tengo ese problema. Vamos a poner el ejemplo de que sea un gimnasio, ¿vale? Un gimnasio especializado, además, en ayudar a perder peso a las personas, o un entrenador personal, o lo que sea. Pues el primer copy, la primera frase, ese primer mensaje tendría que estar relacionado con hacerle ver a esa persona que tiene un problema de peso, que esa persona probablemente ya lo sepa,
Y nada, para que lo evoque, para que lo tenga en la cabeza. Después nos vamos a la agitación, que es y esta es una de las más interesantes, porque de lo que va es de contarle qué es lo que puede llegar a pasar si no pone ya cartas en el asunto. Es decir, pues en el caso de la persona que tuviera sobrepeso y que le estuviéramos lanzando este copy, le hablaríamos, por ejemplo, de los riesgos que están asociados a esa situación, ¿no? Pues, ¿sabías que el 37% de las personas con sobrepeso mueren a causa de un infarto? ¿O tienen un 77% más probabilidades de infarto? Evidentemente con números reales y cosas buscadas. Pero hay que buscar ese punto para que la persona entienda a qué se arriesga si no si no intenta conseguir esa solución, si no intenta solucionar ese problema. Que se dé cuenta de que es algo importante y que tiene que ponerse las pilas. Y por último tenemos la S. La S es de solución, que evidentemente se la vamos a dar nosotros. Es nuestro producto, es nuestro servicio y se lo tenemos que dirigir. Si hemos hecho bien el trabajo de antes, vamos a tenerle ya con el problema en la cabeza, con la sensación de que tiene que actuar y ahora solo falta darle ese punto final, esa solución final. Y bueno, pues ahí es donde tienes que actuar tú para darle ese mensaje y para conseguir que de alguna manera diga, vale, quiero, y que pase por caja. De la fórmula PAS podemos pasar a la fórmula Pastor, que como te contaba antes es una pequeña evolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues tampoco mucho más, que añade 3 elementos más que te va a permitir que ese mensaje no solo lo adecues a textos pequeños, sino que en textos un poquito más grandes también tengas la posibilidad de organizar la información de la mejor manera posible. Me explico. La T es de testimonios y básicamente consiste en que le cuentes la historia de otras personas que estaban en su misma situación y que gracias a tu producto o tu servicio, o a lo mejor algo parecido, consiguieron salir de ellas. Por ejemplo, pues en el caso del gimnasio de antes, pues podríamos hablar del testimonio de un hombre o una mujer, en función a quién te estés dirigiendo, que antes tenía mucho sobrepeso y ahora corre maratones, por ejemplo, y que empezó a entrenar en ese gimnasio porque le dieron la confianza, las herramientas, etcétera, para poder hacerlo. Pues oye, esa persona que lleva tanto tiempo intentando ser esa otra versión, que es la que representa a la otra persona, pues va a sentirse identificado y va a decir, pues yo también quiero, y se va a lanzar a la aventura. La O se refiere a la oferta, que básicamente es ser lo más preciso posible en qué lleva el producto o el servicio. Por ejemplo, en el caso del gimnasio, a qué clases puedes entrar, cuánto va a costar, cuántas veces a la semana lo puedo utilizar, la máxima información posible para que la persona se dé cuenta con toda confianza de lo que le estamos proponiendo y a partir de ahí, pues actúe. Y luego tendríamos la R, que básicamente es la respuesta, es la acción final que tiene que hacer ese cliente para conseguir ese resultado que le estamos proponiendo. Pues sería compra, reserva, suscríbete, en función de que estemos vendiendo, ¿no? En el caso del gimnasio, suscríbete al gimnasio hoy por no sé cuánto tiempo y algo así. Tampoco habría que darle muchas vueltas, tienes que buscarlo en función del caso, pero lo importante es precisamente esto, que entendamos cómo podemos organizar toda esta información. Vale, vamos a por la tercera fórmula si quieres. La tercera fórmula es la fórmula AIDA, que estoy seguro de que también has oído hablar de ella alguna vez y de que has escuchado muchas cosas buenas. A mí la fórmula AIDA me gusta, pero es cierto que no me gusta tanto como a otras personas. ¿Por qué? Sobre todo para empezar, cuando ya la sabes usar bien es distinto la película, pero al empezar tiene un pequeño problema, que es muy abstracta en comparación con las otras. Me explico. PAS es problema, agitación, solución. Luego veremos la fórmula de las 4 U's, que es útil, urgencia, único y ultra específico. Está muy claro lo que quieres con algo. El problema de la fórmula PAS es que es muy abstracto. Atención, interés, deseo y acción. 4 partes, 4 letras que podemos ir utilizando. Vamos a empezar por la primera. Atención. La atención básicamente se refiere a que con esa primera frase tienes que captar la atención de ese cliente potencial que tienes. Evidentemente vas a tocar el problema, igual que habéis hecho con la fórmula PAS. Puedes hacerlo de una manera u otra, pero lo importante es que ya empiece a entrar en ese contexto de venta. Joseph Sugarman, por ejemplo, dice que algo muy importante a la hora de trabajar una venta, un copy, es que evidentemente pongas a la persona que está al otro lado en mentalidad de comprar, porque si no es muy complicado. De hecho, eso es lo que se suele hacer con el tráfico frío, tráfico templado y tráfico caliente. Saber que las personas no toman las decisiones de compra así, sino que tenemos que acompañarlas a lo largo de un proceso, ir calentándolas hasta que esté en esa posición de take my money, ¿no? Como el famoso meme. Vale, pues utilizaremos esa A para captar esa atención. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos señalar el problema o podemos utilizar otros recursos, como por ejemplo arrancar con una noticia que le pueda interesar y que evidentemente esté relacionado con nuestro producto o nuestro servicio, alguna anécdota, alguna historia. Todo eso funciona bastante bien. Luego tenemos la I, que es el interés, que básicamente le empezamos a poner ya el caramelito delante. Si fuera un caballo le pondríamos la zanahoria, que es básicamente desatar esa curiosidad por querer conocer la propuesta, el producto, el servicio que tenemos, porque él sabe que le va a ayudar en ese proceso de transformación que quiere vivir, en ese proceso de transformación que tiene ahí delante, y que quiere pasar de ese punto A a ese punto B y que tu producto o tu servicio le pueda ayudar. Bueno, pues ahí jugaríamos con eso. También está un poco relacionado con la agitación, solo que en lugar de ir tanto a lo negativo, se suele ir más a lo positivo.
En lugar de te vas a morir de un infarto si no empiezas a hacer deporte, pues sería más, imagínate luciendo cuerpo en la playa, ¿no? Por ejemplo. Luego tendríamos la D, que ya lo relacionamos con nuestro producto o nuestro servicio, que es básicamente como ese interés que hemos desarrollado lo puede conseguir gracias a nuestro producto, gracias a nuestro servicio. Es una conexión en forma de, pues vamos a ir como cayendo por un embudo hasta que lleguemos a este punto. Y por último tenemos la A, que como comprenderás tampoco tiene muchísimo misterio, es la A de acción, y básicamente qué tiene que hacer el cliente para ponerse a actuar en el caso de que de verdad quiera hacerlo, de que quiera ese producto, ese servicio, de que le interese todo lo que le hemos contado, cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar. Pues ahí tenemos la A de acción. La cuarta fórmula es la fórmula de las 4 U's, y es una de las fórmulas que a mí más me gusta también y que creo que es realmente interesante, sobre todo si eres copy. De hecho, yo tengo una regla para mí, que es que en cualquier título que escriba normalmente, salvo que me encuentre con algún motivo, con alguna razón para no hacerlo, siempre, y digo siempre, intento que al menos haya una de las partes de la fórmula 4U delante. ¿Por qué? Porque me parece como un buen criterio para saber que por lo menos el título lo has escrito con algún tipo de objetivo y no simplemente lo has lanzado porque sí. Y evidentemente esto suele ser bastante importante porque cuando empiezas a trabajar así ya empiezas a dar más pasos hacia adelante. Vale, ¿cómo podrías hacer esto? ¿Cómo funciona todo esto? Como te decía antes, la fórmula de las 4 U's está compuesta por único, ultra específico, útil y único, ultra específico, útil, y urgente, que se me olvidaba. Si combinamos estas 4 ideas en un copy, vamos a conseguir que la persona al otro lado tenga mucho más claro que nos quiere comprar. Vamos a empezar con la urgencia, que a mí también me gusta relacionarla con la escasez, porque aunque es cierto que son ideas ligeramente distintas, juegan el mismo papel. Y aunque queda mucho más chulo la fórmula de las 4 U's, pues bueno, también la tenemos ahí. La urgencia se refiere a que la persona solo tiene una cantidad de tiempo para tomar una decisión. Vale, vamos a ir, por ejemplo, a solo durante 24 horas. Y la E de escasez se refiere que solo hay un número de plazas disponibles. Pues sería, por ejemplo, para 100 personas, para los 50 primeros, para los 10 primeros o para el primero que llame. Por ejemplo. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue acabar con muchas reticencias del cliente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que tomar decisiones con prisa, hay un montón de ideas, un montón de pesquisas que a lo mejor en algún otro momento pues nos parecerían muy importantes, pero que ahora que tenemos que tomar una decisión mucho más rápido nos hemos dado cuenta de que no son las que de verdad determinan el sí o el no, sino que hay otras por el camino que juegan ese mismo papel. Pues aquí, por ejemplo, las tendríamos. Del mismo modo, luego tenemos útil, que básicamente es que nuestro producto o nuestro servicio tiene que ser útil para esa persona. Y si esa persona no conoce qué es nuestro producto o nuestro servicio, nuestro copy se lo tiene que explicar. Nunca escatimes con un copy a la hora de explicar ese tipo de cuestiones, porque al final de eso va a depender mucho que el cliente quiera seguir mirándolo o no quiera seguir mirándolo. Simplemente que lo tenga siempre en cuenta. Luego tenemos también la ultra específico, que es básicamente cuanto más concreto sea el problema que resuelva tu producto o tu servicio, más fácil va a ser venderlo. Y esto es muy fácil. Si a ti se te rompe mañana una Harley Davidson, una de estas motos tan famosas, ¿a dónde lo llevarías? ¿A una tienda especializada en Harleys o lo llevarías a un mecánico generalista que hubieras encontrado en cualquier parte? Probablemente al primer lugar, básicamente porque sabes que con su experiencia, con su trabajo, está mucho más cerca de poder ayudarte en ese problema específico que de poder, más que la otra parte, quiero decir, al final no hay mucho más misterio. También tenemos urgente, y único, que básicamente es tu propuesta de valor diferencial. Cuanto más diferente sea tu producto o tu servicio, más fácil te va a ser al final venderlo. Básicamente, si no eres diferente, si no tienes marca, compites a precio, y esto no acaba de venir bien. Entonces, esos factores diferenciales siempre resáltalos. Por ejemplo, yo ahora tengo un cliente que está muy relacionado con todo el tema del medio ambiente, pues evidentemente esto es algo que en un tráfico frío intentamos poner. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera son una serie de valores que a muchas personas les puede interesar, sobre todo dentro del sector donde está esto. Entonces, pues es un buen reclamo, sabemos que vale y sabemos que es verdad. Vamos a utilizarlo para captar la atención de las personas. Vale, siguiente fórmula es la fórmula de las 4 P's, que es otra muy muy interesante, y aquí te vas a dar cuenta de que las 4 P's son en inglés, no son en español, pero bueno, que las puedes utilizar de la misma manera. Las 4 P's son la promesa, la imagen, la prueba y el empujón, por decirlo así, que viene a ser la llamada a la acción. Vamos a empezar por la primera parte, que es el problema, que no hay que hacer mucho misterio. Nos volvemos a la fórmula PAS y es la parte de evocar en la mente de tu cliente ese problema que tiene, básicamente, para que pueda tomar acción y para que sea consciente de él, y una vez que es consciente de él, pueda empezar a trabajar de la mejor manera posible. Luego la segunda tenemos la imagen, que viene a ser un poquito también la agitación de la fórmula PAS, si lo piensas. Consiste en que ese cliente tiene que evocar en su mente, en su cabeza, cuál es el problema que tiene, sea capaz de representarlo e incluso empecemos a darle ya la vuelta para hacerle ver cómo estaría si ese problema desapareciera.
Piensa que tú nunca vendes productos o servicios, estás vendiendo siempre, 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 pero siempre estás vendiendo transformaciones. Una persona compra X producto o contrata X servicio para ir del punto A al punto B. Pues esto tú lo tienes que tener muy claro a la hora de trabajar porque te va a permitir redactar unos copies mucho más potentes. También tendríamos, como decíamos antes, la prueba, que básicamente es una prueba social, es como cuando hablamos de la técnica Pastor, pues la T de testimonio, pues ahí la tendríamos para organizar todo ese tipo de potencia social, de poder social y que la gente piensa, ostras, si fulanito lo usaba, si fulanito lo quería, pues yo también quiero, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Y por último tenemos la última, que es la del push, que básicamente es empujón y que consiste en cómo la otra persona tiene que actuar si quiere este producto, este servicio, esta transformación, que es lo siguiente que tiene que hacer, el famoso CTA de toda la vida. Vale, seguimos. La próxima fórmula es la fórmula BAB. Esta es súper interesante, pero súper interesante. No, perdón, la BAB no, me he colado yo aquí. Se trata de la fórmula FAB, que me he liado yo antes. No, BAB, me lío yo, no te preocupes. La BAB consiste en lo siguiente, es Before, After y Bridge. Esta es muy común, se utiliza muchísimo y da muy buenos resultados. La B de Before no tiene muchísimo misterio, es cómo estabas antes de probar el producto o el servicio, que normalmente es cómo estás ahora. Cómo te encuentras, en qué situación estás, por qué es un problema. Tienes que identificar todo este tipo de puntos. Un día hablaremos por aquí de cómo hacer investigaciones internas, de cómo hacer investigaciones externas, porque de verdad merece muchísimo la pena. Vale, eso hecho. 2, tenemos el after. ¿Cómo se encontrará esa persona después de contratar tu servicio o comprar tu producto? ¿Cuál es la promesa que le estás haciendo? Al final le estás diciendo que ese va a ser el final. Y luego, ¿cómo lo van a conseguir? A través de la tercera B, de la segunda B, que es la tercera letra, que es el bridge, que básicamente es el puente, y es tu producto, tu servicio. Tu producto, tu servicio lo tienes que presentar como ese puente, como esa unión entre un punto A y un punto B, como esa herramienta que necesita para conseguir llegar a ese ejercicio, a ese punto, para conseguir llegar a esa realidad que tanto y tanto desea y que de alguna manera pues tú le vas a ayudar con tu fuerza, con tu producto, con tu servicio, con tu manera de trabajar. Esto es muy importante. Tiene que ser muy convincente que de verdad tu producto, tu servicio puede llegar. Porque, por ejemplo, si yo no soy fumador, pero imagínate que lo fuera y me dices que rezando 3 veces al día puedo dejar de fumar, pues si no me acaba de convencer, probablemente no compre, básicamente por el hecho de que, ostras, no voy a invertir mi dinero en algo que sé que no va a funcionar, ¿no? Entonces, esa confianza, esa primera impresión es vital. La fórmula FAB, que es la siguiente que tenemos, es Features, Advantages y Benefits, que está bastante bien también. Consiste en hablar de las características, los beneficios y las ventajas de tu producto. Las ventajas lo segundo. Básicamente es un texto que a mí personalmente no me acaba de convencer los resultados que da, pero hay gente que lo utiliza y te la quería comentar aquí para que vieras cómo funciona. Empezamos por la F de Features, que básicamente es que cuente las características que tiene tu producto o tu servicio. Sé honesto, sé transparente, explícalo, porque al final de esto se van a dar cuenta. Entonces, si hay gente que ya no quiere tu producto o tu servicio por tus características, no nos vamos a gastar la energía, el tiempo y el dinero en preparar copies para ellos para que luego nos rechacen, sino que vamos a descartarlos desde el principio y nos vamos a centrar en ese tipo de cliente que de verdad nos puede comprar. Luego tenemos las ventajas de la A, que básicamente consiste en qué ventajas tiene este producto o este servicio en comparación con el resto de oferta que tengo para satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, que tiene Netflix, que no tenga Fortnite para satisfacer la necesidad del entretenimiento. Por ejemplo, pues para algunas personas será que es entretenimiento indirecto, que no tienen que preocuparse, y para la gente que sea de Fortnite dirá que ellos prefieren la inversión, el juego, etcétera, y que es mucho más divertido que estar en el sillón sin hacer nada. Bueno, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su manera de trabajar y tú tienes que entenderlo. Y cuando tengas que redactar un copy vas a tener que orientarlo a poder sacarle todo ese partido. Vale, y por último tenemos la B de Benefits, que es algo que ya hemos ido hablando a lo largo de todo este streaming, que básicamente es que le cuentes a tu cliente cuáles son los beneficios de utilizar tu producto, tu servicio, por qué. Es decir, vale, las características están muy bien y está genial tener un móvil con 4000 mAh, pero ¿qué me da eso? Un día y medio de batería. Y los 40 megapíxeles, poder imprimir las fotografías, ¿no? Transformarlo. Esto es lo que digo yo siempre, que yo lo llamo rizar el rizo, que es algo muy simple. Tú te metes en la web de cualquier SEO del mundo y lo que te pone es, te ayudaré a salir el primero en tu nicho, o lo que sea, ¿no? En Google. Y yo lo que siempre les digo es, vale, esto está muy bien, pero hay que rizar el rizo. ¿Y qué quiere decir rizar el rizo? Que la gente no quiere salir el primero y ya está. Quiere lo que implica salir el primero. Vender más visibilidad. Entonces con nuestro copy podemos lanzarlo a ese punto para ser mucho más precisos. Yo creo que es algo que merece la pena siempre tener en cuenta. La siguiente fórmula es la fórmula EDG,
que es otra de esas súper interesantes y que te quiero comentar un poco. Es una fórmula que se utiliza sobre todo con LinkedIn y que básicamente su objetivo es interesar lo suficiente a una persona para que te acabe contratando. Puede ser muy interesante. La primera vez que yo lo vi, se lo vi a Ivo Fitz, que yo no sé si lo ha inventado él, pero si lo ha hecho, pues todo el crédito para él, y si no, pues no, pues alguna persona en Estados Unidos lo habría hecho y yo no le he acabado de dar caza. Bueno, básicamente la E es de estrella, la D es de la conexión de la cadena y la G es del beneficio, del gain, ¿no? Básicamente esto lo que quiere decir es que la E funciona básicamente como la joya de la corona, como la estrella, como ese punto que destaca de todo esto. Lo que queremos hacer es lanzar a ese cliente. Esto sobre todo tiene fuerza cuando te diriges a expertos, que lo quiero recalcar porque es algo que es distinto a lo demás, ¿no? Cuando te diriges a expertos, lo más interesante es lanzar primero la joya de la corona, que es aquello que tu producto o tu servicio tiene que les puede interesar tanto. Vamos a intentarlo, vamos a unirlo y vamos a conectarlo. Perfecto. Tenemos luego la la D de cadena, que básicamente es cómo unimos esa característica tan potente con la ganancia final, el beneficio que tenga. Aquí la fuerza está en que ese punto que destacamos sea de verdad poderoso y está también en el hecho de que la cadena, pues de verdad pueda unirlo con credibilidad, que no sea algo absurdo, que esto es algo que pasa muchas veces, que si no confían en esa cadena estás perdido porque ese es el camino que ellos seguirían para pasar de A a B. Entonces tienes que dejarlo claro, tienes que trabajar con ello y conseguir esos resultados. Pero bueno, la G, que es de gain, que es de beneficio, hemos estado hablando de él todo el rato y tampoco tiene mucho más misterio. Otra de las siguientes fórmulas, nos quedan ya solo dos, es la fórmula objetivo, beneficio, tiempo. Y esta es súper interesante. ¿Por qué es tan interesante? Pues mira, es muy interesante desde el punto de vista que la han usado contigo miles de veces, aunque todavía no seas consciente. Pero es básicamente contar qué objetivo quiere cumplir tu cliente, qué ganará cumpliendo ese objetivo y en cuánto tiempo lo va a poder hacer. Ejemplo básico, aprende inglés para poder trabajar en el extranjero en solo 2 semanas. Aprende inglés, objetivo. ¿Por qué? Para poder trabajar en el extranjero, beneficio. Tiempo, en solo 2 semanas, pero lo puedes aplicar a un montón de sectores. Adelgaza sin tener que levantarte del sofá en menos de 30 días. ¿Qué está pidiendo el cliente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuál es el objetivo? Adelgazar. Beneficio, sin salir sin levantarte del sofá. Luego, el tiempo, en solo un mes. Bueno, pues ahí lo tienes. Por cierto, he hecho un mes, pero sería más potente decir 30 días. Siempre que puedes entre decir un mes o 30 días, mejor 30 días. Entre un año y 365 días o 12 meses, mejor la otra. Cuanto más pequeño, mejor, salvo cuando ya se va de las manos el número y no merece la pena enfocarlo así, ¿no? Pero en ese punto siempre es mucho más interesante porque tiene más empaque y parece mucho más potente la promesa. Y bueno, luego tendríamos para acabar, tenemos el objetivo, que es qué quiere conseguir, beneficio, por qué lo quiere conseguir y qué le va a dar, y luego el tiempo, cuánto tiempo va a tardar en lograrlo. Y para terminar tenemos la fórmula PEA, que es otra interesante y te la voy a explicar también antes de que te vayas para que más o menos sepas de qué va. La PEA es promesa, explicación y acción. Como ves, tampoco tiene muchos quebraderos de cabeza, pero está ahí. Promesa. Básicamente la promesa consiste en cuál es la promesa que le dices a tu cliente, cuál es la transformación que va a conseguir gracias a tu producto o tu servicio. Lo que hemos hablado en todas las fórmulas. Si te das cuenta, muchas veces estas fórmulas repiten formatos, repiten ideas y esto es así simplemente porque lo que hace mucha gente es coge una fórmula que ya existe, la empieza a transformar poco a poco hasta llegar al punto final. Bueno, pues ahí lo tiene. Vale, luego tenemos la E, que es la explicación. ¿Cómo vas a hacer realidad esa promesa? Esto yo, por ejemplo, lo utilizo mucho en los títulos, ¿no? De las páginas digo, vale, el titular tiene que ser una promesa. ¿Qué va a conseguir ese cliente por estar aquí, por comprarnos, por contratarnos? Perfecto. Luego un subtítulo que es una explicación, que es cómo demonios vamos a hacer realidad eso que acabamos de prometer. Y luego por último, la A, que es la acción, la llamada a la acción, es el típico botón para que hagan clic y todo empiece a funcionar bien, ¿vale? Es tan simple como eso y funciona muy bien. Así que bueno, yo creo que en principio nada más. Has estado por aquí un ratito conmigo, muchísimas gracias, llevamos media hora. Es el streaming más largo de contenido que no de acompañamiento, que hoy sí puedo dar acompañamiento, que ayer iba a hacer pero se me fue el día con las reuniones y tal y al final no pude. Pero bueno, hoy sí puedo, haré acompañamiento por si te quieres venir aquí a estudiar y a trabajar conmigo, sobre todo ahora en agosto que cuesta. Y también te quería comentar que ahora tienes 10 herramientas en tu mano para poder trabajar como copywriter y empezar a generar contenidos organizados y con sentido, que es lo más importante. Recuerda también que las fórmulas no son cadenas, sino que son herramientas que puedes utilizar a tu favor, pero que si prefieres utilizar otros caminos no pasa absolutamente nada mientras te sigan dando resultados, y que te animo a probar por lo menos cada una de estas fórmulas porque de verdad te va a ayudar a ponerte mucho mejor con todo esto. Así que nada, nos veremos esta tarde seguramente para una sesión de estudio. Seguimos aquí en Twitch dándole